Centro Comunitario La Paz, ubicado al oriente de la ciudad, donde con mucho agrado vimos una instalación muy bien hecha, pero no nomás la cuestión física ni la estructural, aparte de que está en muy buenas condiciones. Al platicar ahí con los jóvenes, platicando con las mamás, que realmente son las que más cercano con lo que ven el efecto, todo el mundo es un efecto bastante positivo, donde los jóvenes, lejos de estar en las calles ociosos, ya tienen unas instalaciones, excelentes instalaciones de jugar fútbol, básquetbol, el fútbol rápido, tienen una serie de equipos para hacer ejercicio que los están utilizando en muy buenas condiciones, o sea, equipos buenos, resistentes. Y platicando ahí con una de las personas de mesa de seguridad, con Jorge Contreras, traía ahí los datos donde en ese sector que es la parte de la Felipe Ángeles y que será parte de la fronteriza baja, ahorita el índice este mes pasado fue de cero homicidios, perdón, en ese sector. O sea, ellos lo tienen por diferentes sectores. Entonces, era uno de los sectores más peligrosos hoy por hoy. Bastante bien, las instalaciones, las calles. Estamos viendo con mucho gusto con mucho agrado el cambio que se está dando a la hora de llevar estas instalaciones y lo que es empezar a sensibilizar a los habitantes de ahí para que se genere un círculo virtuoso y no un círculo vicioso, o sea, un círculo virtuoso donde se reúnan ahí. Lo tenemos ahí mismo, ahí cerquitas por la Felipe Ángeles está otro centro comunitario que también me ha tocado conocerlo y verlo muy de cerca, donde ya se imparten clases de música, a los jóvenes tienen hay de danza, hay de karate, defensa de karate o judo, tienen las señoras de coser, de cocinar, hay una serie de actividades que han ido y han estado cambiando todo el sector, ese sector de ahí. Entonces estamos viendo una acción muy positiva, ¿verdad?, que está generando los centros comunitarios, que se están manejando y se están llevando en una forma adecuada. ¿Hubo alguna plática de ustedes con el secretario de Gobernación? No, bueno, realmente no, fue un saludo. La verdad es que esta plática con el secretario de Gobernación realmente iba conducida para los habitantes de ahí. Entonces, realmente el enfoque fue para los habitantes de ahí de la zona. Sí, entonces los empresarios. Peticiones. Bueno, platicamos ahí, vimos que estaba, esto mismo cuando se comentó, el efecto positivo que está dando, y agradecer, bueno, la presencia del secretario de Gobernación y del secretario Rosario Robles, el señor gobernador, el presidente municipal, que fueron los que estuvieron ahí, bueno, y todos los de todo el sector privado y todo, que se ve, volvemos a decir, que es muy interesante y muy positivo para Juárez. No se habló nada de los proyectos que hay en solicitud por parte de la mesa institucional con él. No, le comento. El tema ahorita era exclusivamente eso. Lo de la mesa institucional se ve en México y lo tenemos a finales de este mes, por estas fechas tenemos la visita y se va a ir a la